Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Si la idea de un ingeniero aporta valor, contribuye al progreso y preserva la humanidad, ya constituye una mayoría de uno. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita realizar una división entre dos números por el método de las restas sucesivas. Este método lo que hace es restarle a un número el otro número hasta que el primer número, mientras que el primer número sea positivo. Supongamos que vamos a dividir el 5 entre el 3. Entonces lo que hacemos es 5 menos 3 da 2, queda positivo, entonces va una resta. Luego 2 menos 3 ya da negativo, entonces hasta ahí se para de restar. ¿Cuántas veces se restó? Una vez. Luego la división entre 5 y 3 es 1. Planteamos la solución en un programa de 28 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include iostream. iostream es una librería que permite ejecutar operaciones de entrada y salida de datos. Con esta instrucción lo que estamos haciendo es incluyendo la librería iostream. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que permite también ejecutar operaciones de entrada y salida de datos. Siempre que usted necesite mostrar información por pantalla al usuario, eso representará una salida de datos. Y siempre que usted necesite capturar información que el usuario ingrese, eso representará una entrada de datos. Entonces, siempre que necesite efectuar operaciones de entrada y salida de datos, va a incluir una de estas dos librerías. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Con esa instrucción lo que estamos haciendo es indicándole al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Eso va a permitir una programación más flexible. Si no incluimos esta instrucción, vamos a tener que usar nuestro propio espacio de trabajo, y esto entonces repercutirá en que tendremos que ceñirnos a la semántica estructurada de programación de C++. Entre las líneas 9 y 28 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, lo que hace el compilador es incluir las librerías, mirar el espacio de trabajo usado y luego busca el método main, es decir, el inicio del programa. En la línea 11 vemos la declaración de tres variables de tipo entero: la variable dividendo, divisor y contador. Esta última se inicializa a 0. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 13 vemos la instrucción code, favor ingresar el dividendo. Code es una instrucción que permite poner caracteres en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla, entonces code significa variable por pantalla. Siempre que usted necesite mostrar información por la consola, es decir, por pantalla, va a usar la instrucción code menor y entre comillas el mensaje a mostrar. En la línea 14 vemos la instrucción sin mayor dividendo. Sin es una instrucción que permite leer variables en la entrada estándar. La entrada estándar es el teclado, entonces sin significa variable por teclado. Siempre que usted necesite capturar información que el usuario ingrese, entonces lo va a hacer a través de la instrucción sin mayor y a continuación el nombre de la variable que va a capturar la información. Igualmente entonces en la línea 16 mostramos el mensaje favor ingresar divisor, y en la línea 17 lo capturamos en la variable divisor. En la línea 19 a la variable dividendo le asignamos dividendo menos divisor. Aquí comenzamos entonces a usar el método de las restas sucesivas. Entre las líneas 21 y 25 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo while, cuya condición es mientras el dividendo sea mayor o igual a 0, entonces va a ingresar al ciclo. Línea 23, a la variable contador le va a asignar contador más 1, es decir, va a incrementar la variable contador. Y en la línea 24 a la variable dividendo le va a asignar dividendo menos divisor.
Recuerde que una división por restas sucesivas lo que va a hacer es restar el dividendo al divisor cuantas veces sea necesario mientras que el dividendo sea positivo. Por último, entonces, en la línea 26 mostramos el mensaje la división es igual a contador y damos un salto de línea. Esa última instrucción ENDL lo que hace es un salto de línea. Recuerde que code muestra mensaje por pantalla. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo menor menor. Recuerde que el texto va entre comillas dobles. Por último, entonces, en la línea 27 vemos el método "get". Este método lo que hace es la espera de un carácter. Entonces, cuando compilemos el programa, entonces vamos a poder ver la ejecución, es decir, la salida de datos. Y luego vamos a presionar una tecla para cerrar la ventana de ejecución. Pero si no incluimos este método, lo que ocurre es que el programa va a compilar, normalmente va a ejecutar, pero inmediatamente se va a cerrar la ventana de ejecución. ¿Por qué? Porque no se incluyó este método que permite una espera de ingreso de teclado. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita realizar una edición entre dos números por el método de las restas sucesivas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.